tenemos claro que el origen de ellos se da porque, bueno, por un lado, por el propio gobierno nacional, por su incapacidad, y fundamentalmente por su inacción, ¿no? Por la inacción del gobierno nacional, que es el que tiene la responsabilidad y que además tiene la facultad y las competencias para poder otorgar las autorizaciones y permisos para este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, muchas veces son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que sin tener legalmente ninguna capacidad para poder de decisión en estos temas, son los que tienen que enfrentar la presión y un poco la crítica y el reclamo justificado en muchos casos de la población, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando y lo que resulta es que el gobierno como que actúa de manera tardía, ¿no? De manera tardía en el sentido de que espera que estalle el conflicto, ¿no es cierto? De repente cuando le bloquean una carretera, recién toma conocimiento de que tiene una situación de conflicto, ¿no? Entonces hay una reacción un poco tardía, ¿no? Y frente a eso, lamentablemente, lo que pretende o busca hacer generalmente el gobierno es querer imponer, ¿no es cierto? E imponer a la fuerza un proyecto, sin antes haberse tomado la molestia ni haber hecho el esfuerzo para lograr explicar los alcances del proyecto y convencer a la población, ¿no es cierto? No hace eso. Y sin duda recurre a otras medidas, ¿no? Que creo que todos tenemos que rechazar, o sea, temas de represión, temas de violencia, que lamentablemente en la mayoría de los casos concluyen o terminan en la inaceptable pérdida de vidas humanas. Pues eso es algo que nosotros no podemos seguir permitiendo, ¿no? Y que esto ocurre justamente por eso, ¿no? Porque el gobierno pues no tiene las cosas claras, el gobierno no tiene la inteligencia suficiente para poder manejar adecuadamente este tipo de problemas. Pero ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado son las empresas. Bueno, las empresas actúan yo creo que con mucha prepotencia, ¿no? Que con mucha soberbia, ¿no? Y creen o piensan que solamente cumpliendo con los actos formales es suficiente para poder llevar adelante un proyecto minero sin tomar en cuenta la opinión y el sentir de la población. Las empresas lamentablemente son renuentes a entender de que sus proyectos de una u otra forma van a afectar, van a modificar el modo de vida de la población, y por ende se necesita que haya una mejor explicación de este tipo de proyectos, ¿no? Y que las empresas hagan su mejor esfuerzo, ¿no? Por tratar de ser el buen vecino, ¿no? El buen vecino que se identifica con la población, que trata de entender también a la población, pero para nada es así, ¿no? En la realidad no tienen esa voluntad de querer ganarse el aprecio o la confianza de la población. Por el contrario, ¿no? Yo creo que pretenden intimidarlos con el poder de su dinero, ¿no? Pues bien, yo creo que ante este breve diagnóstico, digamos, breve y muy superficial y muy ligero diagnóstico por el poco tiempo que tenemos, no necesariamente busca o quiere concluir en la inviabilidad de los proyectos, ¿no? Porque sabemos lo importante que son para la economía nacional. Entonces, ese tema creo que lo tenemos claro, ¿no?
Pero para poder enfrentar esta situación delicada que se vive en el país, considero que el gobierno nacional tiene que tener un rol mucho más activo, ¿no? Mucho más preponderante, un liderazgo fuerte que pueda involucrar a los otros actores, ¿no? Como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas, la población, y establecer pues, políticas y estrategias que permitan prevenir los conflictos sociales. No sé si hay la necesidad de crear, no sé, un sistema de control de lo que son los conflictos sociales a nivel nacional, pero en general yo creo que lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? O sea, prevenir los conflictos sociales. O en todo caso, en el peor de los casos, cuando estos ya se den, tener claro cómo es que vamos a poder enfrentarlos, cómo es que los vamos a encarar, ¿no es cierto? En el primer caso de la prevención, creo que allí lo que falta es que tanto el gobierno como las empresas puedan tener una presencia, una cercanía con la población mucho antes, o sea, con mucha anticipación, ¿no? O sea, si es posible, mucho antes de lo que son las labores de exploración, porque lamentablemente no ocurre así, ¿no? En la mayoría de los casos llega mucho después, cuando ya están allí, cuando están haciendo ya algunas labores, y entonces recién se acercan a la autoridad, y yo creo que eso ya va generando algún tipo de desconfianza, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerlo antes, mucho antes. Hay que estar allí cercano a la población, hay que acercarse a la gente y empezar a explicar a cabalidad el proyecto que se quiere llevar adelante, ¿no? Y en el segundo caso yo creo que lo primordial es que el gobierno entienda que si ya se suscitó un conflicto, tiene que tomar una decisión firme en cuanto a paralizar el proyecto. A paralizar el proyecto hasta lograr que pueda conseguir la aceptación mayoritaria, podríamos decir, ¿no? Porque nunca va a haber una unanimidad, pero la aceptación mayoritaria de la población a través del convencimiento, ¿no? Ahora, para todo esto yo creo que tenemos que ir por dos vías, ¿no? Una es el tema, creo que uno de los temas que estaba viendo justo en un pequeño folleto que recibí, uno es el tema hay que trabajar el tema del diálogo, ¿no? O sea, necesitamos un diálogo, pero un diálogo, no sé, pues un diálogo muy franco, muy sincero, muy abierto, sin dobleces, que permita que podamos llegar a puntos de encuentro, que podamos llegar a consensos y que permita que además podamos generar confianza en la población, ¿no? Porque eso es fundamental. O sea, necesitamos el tema del diálogo como una de las formas como vamos a poder ir avanzando. Y el diálogo tiene que darse en todos los niveles, ¿no? Con las autoridades, con los dirigentes, con la población. Mucho más fácil hacerlo en un escenario sin conflicto, ¿no? Creo que es lo ideal, ¿no? Porque cuando ya se suscita el conflicto, bueno, ahí habría que ver primero si es que la empresa tiene una decisión económica autónoma de decidir que quiere llevar adelante el proyecto, bueno, lo seguirá llevando adelante. En ese aspecto, yo sí creo que
frente a la extracción de un recurso que no es renovable, ¿no? Y que se requiere en todo caso invertir en proyectos que sirvan hoy y que también sirvan de acá, de repente, a las siguientes generaciones, ¿no? Es decir, invertir en carreteras, en hospitales, en colegios. Bueno, yo creo que allí tienen una responsabilidad las empresas en este tema, ¿no? No basta con el tema del canon minero. Yo creo que esa es una obligación tributaria que todos tienen que cumplir, que cualquiera que pone un negocio como este hotel y todo paga. Además de eso, tiene que haber ese adicional que en todo caso tiene que trabajarse para involucrar a estas empresas en el desarrollo de las circunscripciones donde están trabajando, ¿no? Yo no quiero, que ya no queda mucho, solo quiero terminar diciendo que si bien es cierto, creemos en que la inversión privada es fundamental, es importante para el desarrollo de nuestros pueblos, creo que esto no puede darse en cualquier tipo de condiciones, ¿no es cierto? No se trata de darle un cheque en blanco a una empresa, tiene que ser una empresa que nos garantice una inversión responsable. Una inversión responsable, y en ese aspecto tenemos que trabajar. Y fundamentalmente el tema de la comunicación. Yo creo que ahí está el quid del asunto.